Buenas tardes a todos. Soy José Polanco. En principio voy a moderar yo esta videoconferencia y a continuación voy a presentar a Jesús del Val, que va a ser nuestro ponente del webinar del día de hoy. Y nada, comentaros que Jesús del Val es uno de los expertos españoles más reputados en el campo de la prefabricación de hormigón y bueno, pues tiene ya una dilatada trayectoria de más de 20 años en lo que son las áreas de calidad, de I+D, de prevención de riesgos laborales y de medio ambiente. Él ha ejercido pues una de las principales empresas ha ejercido en una de las principales empresas en el sector de la prefabricación y bueno, pues él va a ser el ponente de la presentación del día de hoy, del webinar. ¿De acuerdo? Entonces, Jesús, cuando quieras, carga la presentación y bueno, Sí. pues empezamos. Muy bien, buenas tardes. Muchas gracias por tus palabras, Paco. Saludos a todos los asistentes y agradezco tanto a Andece como a Estructuralia la posibilidad de hacer esta presentación. Vamos a ver, entiendo que se está viendo ahora la primera página de la presentación. Sí, se ve bien. Perfecto. Bueno, este es el tema que vamos a tratar hoy. Hormigón concreto industrializado de altas resistencias para infraestructuras y edificación. En principio el título es Principios básicos, pero pueden ser algunos aspectos a tener en cuenta que con mi experiencia pues al final pues parece que son interesantes de poder comunicar. He dividido la presentación en 6 puntos que a mí considero que suelen ser interesantes. El primero, introducción y objetivos. Segundo, selección de materiales. Tercero, diseño de la dosificación. Cuarto, ejecución de la dosificación y mezcla. Quinto, curado normal y acelerado. Y el sexto, control de calidad. Entramos en la primera parte, en la introducción. Vamos a revisar un poquito lo que es el hormigón de altas resistencias, cuya aplicación principal, en principio, está destinada a la industria de construcción con elementos prefabricados. Preferimos decirle construcción industrializada y en ella aparecen unos aspectos muy característicos. Principalmente, pues, la utilización de procesos sistematizados y controlados y una optimización de uso de materiales. También es un punto muy importante es tener controlado el ambiente de trabajo, cosa que normalmente no se da en otro tipo de construcciones. Con esto al final conseguimos un eficaz control de costes y un incremento de la calidad de la construcción. En definitiva, una economía y una mayor durabilidad, al mismo tiempo que un incremento de la seguridad en la construcción con operaciones con menos participación de personal. Bueno, el pretensado, voy a ir muy deprisa, esto ya todo el mundo que estamos de asistentes lo conocemos. ¿En qué consiste? Paso a la siguiente. Las características del pretensado es la principal para mí es que el anclaje se da por adherencia. Este es un punto importante, por lo que veremos en un momento. Este sería digamos, esquema de producción típico en una industria de prefabricado estructural, tanto ligero como pesado, porque podrían ser viguetas como elementos de canto muy superiores. Bueno, en esta diapositiva veremos realmente lo que es el efecto de adherencia por fricción debido al efecto Hoyer que se produce en los extremos del cable, ¿no? Entonces aquí aparece una presión radial. Esta presión radial es importante de tener en cuenta porque va a producir algunas patologías. A ver, hago este comentario más que nada porque sirva de atención, porque vamos a hablar de conceptos y de temas que es importante conocer el mecanismo
de cómo se producen y las consecuencias que posteriormente pueden tener en la obtención de la resistencia del hormigón o de otras propiedades que queremos en ese hormigón. Entonces, concretamente en este caso, la presión radial sabemos que está ahí. Bueno, estos son los elementos que intervienen dentro del pretensado, ya todo el mundo lo conocemos, pero en esta fotografía vemos aquí que esa presión radial, evidentemente, si no sabemos dominarla, al final no va a producir problemas. Entonces, esos problemas son los que tenemos que evitar. Para eso tenemos que conocer los efectos que producen esas patologías que, evidentemente, solo pueden pasar durante el proceso de fabricación. Si pasan, nunca pueden salir de fábrica. Bueno, el ámbito que nos vamos a centrar es el hormigón de alta resistencia, considerando hormigón de alta resistencia aquel que tiene, a veces se dice de 50 a 100, nosotros vamos a considerar de mayor de 50 hasta 100 megapascales a 28 días. Es lo que está prácticamente recogido en la norma, concretamente en la EH 1008 es lo que aparece. Entonces, esto es en cuanto a altas resistencias a edades de 28 días. Resistencias iniciales, vamos a considerar que a las 24 horas tenga una resistencia mayor o igual al 70% de la resistencia final. Es decir, el hormigón de 60 megapascales queremos obtener a 24 horas mayor de 40 megapascales. Ese es el marco de lo que vamos a hablar en estos momentos. Evidentemente se pueden conseguir otras resistencias superiores, pero entrarían dentro del campo de otras digamos, técnicas o, por así decirlo, de otras preocupaciones que habría que tener. Estamos restringiéndonos a este campo. Exacto. Bueno, entramos en la primera parte que teníamos, la segunda parte que teníamos esquematizada, que es la selección de materiales. Evidentemente el cemento es el componente principal en estos materiales, ¿no? En el hormigón de alta resistencia. Entonces, concretamente, el cemento, el que vamos a seleccionar va a ser un cemento alto en clinker, es decir, un cemento que el clinker es muy puro, prácticamente el 95%, muy pocas adiciones, una finura Blaine entre 5000 o incluso superior, un aluminato tricálcico entre un 6 o un 10% y un silicato tricálcico alto en relación al silicato bicálcico. La granulometría tiene que estar cuidada y la resistencia a 2 días tiene que ser por encima de los 30 megapascales, según la clase resistente 52,5. Contenido de alcalinos para una mejor durabilidad, pues bueno, es conveniente que no esté por encima del 0,60%. Vamos a ver. Bien, la clasificación de estos cementos, hay dos grandes grupos principales. Se clasifican según normas ASTM y según normas europeas, las EN. Bueno, hay normas japonesas, pero digamos las normas más comúnmente utilizadas vienen a ser estas normas, ¿no? Estamos hablando del cemento idóneo para este tipo de fabricación. Estaríamos, según la norma STM, en el tipo 3, el de alta resistencia inicial. Y según las normas europeas, estaríamos en el cemento Portland CEN 1 y alguna vez se pueden utilizar los cementos 2AV, y cementos 2AP. Pero estrictamente lo idóneo es utilizar el CEN. Bueno, aquí tenemos las clases resistentes según la norma N197. Evidentemente nos estaríamos apoyando en las clases de resistencia más altas, la 52,5, cuya resistencia a 2 días se especifica mayor a 20 megapascales y a 28 días mayor a 52,5. Resistencias inferiores también se pueden emplear y se consiguen resultados buenos. En fin, esto es cuestión de prueba y experiencia.
Bueno, en el cemento hay que tener en cuenta varias características importantes. Es una mezcla. Primero hay que saber que es una mezcla. Es una mezcla de un compuesto que es un clinker y otros compuestos que son el yeso, que actúa de regulador de fraguado, regulador de fraguado que actúa principalmente al aluminato tricálcico, y de otros compuestos minoritarios que en la norma de cemento se permiten hasta llegar a un 5%, que pueden ser pues filler calizo, puzolanas, cenizas volantes, etcétera. Es importante saber la mineralogía que tiene el cemento, porque muchas de las propiedades que se van a encontrar en el propio hormigón y la compatibilidad entre aditivos, los aditivos químicos que veremos posteriormente, y el propio cemento, se producen con esta interacción entre las diferentes fases del clinker, principalmente con el aluminato tricálcico. Aquí tenemos una gráfica de cómo evolucionan las resistencias. Evidentemente queremos unas resistencias elevadas y unas resistencias iniciales también elevadas. Bueno, en este gráfico hay que tener cuidado porque estamos hablando, en el eje de artista estamos hablando de días, y en el eje de ordenada estamos viendo de resistencia a compresión. Evidentemente el silicato tricálcico es el que nos va a aportar las resistencias finales más resistentes y lo que nos va a dar una capacidad resistente. Por eso especificábamos anteriormente que el porcentaje de silicato tricálcico sobre el silicato bicálcico tiene que ser elevado, o sea, por encima de 1. Ese ratio es muy importante. El aluminato tricálcico y el ferritoaluminato tetracálcico sí que aportan resistencia, pero en esas edades muy iniciales que solo nos sirven tal cual como para las resistencias de desmoldeo y alguna resistencia inicial, pero escasamente útiles. Aquí en este gráfico de hidratación sí que ya estamos restringiéndonos a tiempos de horas. No como en el anterior estábamos hablando de días, en este sí que estamos hablando de horas. Y aquí sí que aparece lo que sucede en nuestras resistencias iniciales para poder conseguir nuestro hormigón de altas resistencias. En primer lugar, una primera fase de una hidratación elevada, mucho calor, una fase latente y una fase de hidratación que pueden pasar varias horas. Es aquí donde se produce la hidratación del silicato tricálcico y posteriormente la hidratación del aluminato tricálcico. Esto lo veremos posteriormente. En este diagrama vemos aquí una representación ya conocida de lo que supone la relación agua-cemento. Este factor es importantísimo para poder conseguir unas resistencias a compresión elevadas, alta resistencia, y tener en cuenta trabajar en esta zona. Evidentemente aquí hay una línea teóricamente definida en el 0,25, que prácticamente no es la mínima cantidad de agua que sirve para hidratar completamente el cemento en un hormigón. Estamos hablando de un hormigón de alta resistencia, pero por así decirlo, convencional. Hay otros hormigones, los de muy alta o extremadamente alta resistencia, que la dosis de cemento es sumamente elevada y lo que ocurre es que la reacción agua-cemento baja por debajo de estos valores, pero por un efecto de adición extra de cemento. Realmente nosotros en nuestras fórmulas solo podemos encontrarnos que la reacción agua-cemento como mínimo puede ser 0,25. Valores por debajo de 0,25 no son creíbles, incluso por debajo de 0,30 en un hormigón estándar de alta resistencia va a ser prácticamente imposible encontrar. O sea que ojo con los resultados que se obtienen en algunos informes de laboratorio que pueden dar informaciones engañosas. Bueno, vamos con otra materia prima muy importante, como es los áridos. Realmente los áridos, el principal tema
El problema que tienen los áridos es que es el pariente pobre de la gran familia de los materiales. Para conseguir un hormigón de alta resistencia hace falta unos áridos buenos, eso ya lo sabemos todos, pero no solo hace falta que sean buenos, sino que los hagamos que sean buenos por su propio tratamiento. O sea, una cosa es la calidad intrínseca del material y otra cosa es el tratamiento que se le tiene que hacer a los áridos. Es decir, tenemos que tener áridos con muy baja absorción de agua, está claro, pero el coeficiente de formas tiene que ser adecuado. Coeficiente de formas. ¿Cuál es el coeficiente de formas? Bueno, evidentemente no tiene que haber lajas, o cuanto menos las menores. Hay que buscar cubicidad. ¿Cómo se consigue esa cubicidad? Pues haciendo un tratamiento adecuado de los áridos. Es decir, aquí, por ejemplo, tenemos dos fotografías de dos esquemas de dos molinos. El primer molino, el que está a la izquierda, es un molino de conos. Entonces, este molino de conos va a producir lajas abundantes. Sin embargo, el molino que está a su izquierda es un molino, es un impactor. Este impactor va a producir unas fracturas en todas las direcciones, con lo cual va a producir una cubicidad mayor. Evidentemente, el molino de conos va a producir una mayor cantidad de material con la misma potencia transmitida que el molino impactor. Pero sin embargo, al que a nosotros nos interesa es el molino que produzca la mayor cubicidad posible de los áridos. Con esto estamos diciendo también, los áridos tienen que ser triturados, tiene que haber una rugosidad superficial, tiene que tener una resistencia a la fragmentación elevada. Ojo con la composición química, la geología y la geomorfología de los áridos. No es lo mismo utilizar un carbonato de calcio, una creta, que un mármol o una caliza jurásica. La composición química es la misma, pero la geología y su geomorfología es muy diferente, y sus durezas y su forma de trabajar junto con la pasta del hormigón no va a ser la misma. Bueno, ahí el tema de los finos de los áridos y del árido grueso es muy importante. Hay que tener cuidado con esos finos. ¿Por qué? Porque esos finos hay veces que nos perjudican en la interfase, en la unión entre la pasta y los propios áridos, sobre todo los huesos. Si no hay una buena unión, evidentemente no vamos a tener un buen hormigón. Eso está muy claro. Granulometría. Hay una idea de que a más resistencia, o sea, se consigue más resistencia con el árido grueso de mayor tamaño, y eso hay que ponerlo en discusión. Puede que sea más económico, pero no se consigue más resistencia. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Hay que poner el árido adecuado según las resistencias y, por supuesto, según las normas que nos explican. La supervisión de las instalaciones de tratamiento de áridos y de las estaciones y el frente de canteras o de gravera es importantísimo revisarlos. ¿Por qué? Porque hay unas variaciones tremendas en todos estos productos naturales. Y ojo con el agua de lavado de los áridos. Bueno, en definitiva, al final, todo consiste en tener una granulometría de arenas, una granulometría de gravas, hacer una combinación que coincida dentro de un uso. Luego lo veremos. Bueno, con el agua, las especificaciones mundialmente ya reconocen que el agua potable ya se considera como apta para este tipo de hormigones. No vamos a entrar a más profundidades, pero evidentemente cuanto menos sales disueltas tenga, mejor, y evidentemente sulfatos puede haber por temas de duración. Bueno, el tema de los aditivos es un gran grupo, y evidentemente es el punto, digamos, que ha permitido un desarrollo más espectacular de este tipo de hormigones. Nos vamos a referir a los aditivos de última generación, los que son el grupo policarboxilato. Aportan unas reducciones de agua aproximadamente de un 40%,
un 40%, respecto a otro hormigón que no lo tuviese. Con lo cual, la reacción agua-cemento se va a incrementar, o sea, va a disminuir considerablemente, con lo que al final, en la curva que veíamos anteriormente, vamos a tener unos resultados muy favorables. En el tema de los aditivos, a ver, ¿qué tenemos que hablar? A ver, hay muchos aditivos del grupo de policarboxilatos. ¿Por qué? Porque es una síntesis compleja. Se compone de una cadena principal que podemos poner a la medida y de enlaces de cadenas laterales que también podemos hacer a la medida. Y la longitud de esas cadenas también a la medida. Es decir, no hay un solo aditivo ni por comparación. O sea, realmente todos son una gran familia y hay que hacer pruebas comparativas entre unos y otros. Más aún todavía cuando los fabricantes pueden presentar diferentes presentaciones, es decir, puede haber un aditivo con un nombre comercial que se está ofertando pues a un 10% de residuo seco y puede haber otro producto que esté a un 20%, incluso llegar al 40%. Entonces, claro, no es lo mismo trabajar con un aditivo que está al 10% como con un aditivo que está al 40%. Van a tener diferentes propiedades el hormigón, va a tener diferentes compatibilidades y la economía del producto final también va a cambiar. Bueno, este es un esquema de lo que estamos hablando, los grupos funcionales y los diferentes radicales que estamos teniendo en este punto. Esto todo se puede modificar y realizar a la carta según necesidades. O sea, hay fabricantes que lo fabrican a medida. Bueno, este es un esquema básicamente de lo que sucede entre el aditivo y las partículas de clinker. Ojo, hay que tener en cuenta aquí el clinker, esto es clinker. Dentro de este clinker hay diferentes fases mineralógicas, entonces el aditivo va a buscar fijarse a través del aluminato tricálcico. Y los radicales que hemos visto, las cadenas laterales, con los radicales que hemos visto, pues R1, lo que van a producir es un impedimento estérico y una fuerza de repulsión entre las diferentes partículas. Esto es lo que va a producir que realmente haya una fluidificación del propio cemento. Propiamente dicho es el clinker el que se fluidifica, pero al final lo que vemos es que fluidifica el cemento. El yeso estará por aquí y estará compitiendo. El yeso tiene que haber una disolución importante de sulfato y el resto estará como partícula. Y digamos, adiciones que hubiese por ahí están como partículas, estarían en el seno este. Bueno, aquí es donde se puede ver en este gráfico claramente digamos, la batalla que ocurre entre las fases del clinker, el yeso y el superplastificante. Claro, el superplastificante quiere unirse con el aluminato tricálcico, pero ojo, el sulfato en disolución también se quiere unir. En función de la velocidad de unión del aditivo y de la capacidad de unión y de formar enlaces, se van a obtener diferentes propiedades. Es más, incluso el yeso que tiene el cemento puede presentar diferentes propiedades en el hormigón. Es decir, todos estos yesos que hay aquí, que existen desde la naturaleza hasta subproductos, tienen diferentes solubilidades que al final es lo que provoca que el aluminato tricálcico, impida el fraguado rápido y perjudique a la evolución del hormigón en la medida en que a nosotros nos interese. En el superplastificante también hay variaciones muy importantes. Puede haber pesos moleculares elevados o puede haber pesos moleculares bajos.
incluso hay residuos de monómeros e incluso puede haber sulfatos. Es decir, hay una lucha interna entre estas tres fases, estos tres compuestos, que evidentemente hay que hacer pruebas y evidencias de cómo funciona al final este conjunto de hormigón, ¿no? De dosificaciones. La última familia que tenemos para poder contemplar son las adiciones. Dentro de las adiciones tenemos materiales pulverulentos, tenemos la puzolana, la escoria, cenizas volantes, humo de sílice, metacolín o el files calizo. Todas estas materias pueden entrar para compensar los defectos de cemento que necesitemos e incluso para incrementar resistencias. Se está utilizando mucho el humo del sílice. En Sudamérica se está utilizando mucho el metacaolín últimamente y la puzolana natural, por supuesto. Vamos a la tercera parte, el diseño de la dosificación. A ver, el diseño de la dosificación se trata de combinar los diferentes materiales para obtener un producto de unas prestaciones elevadas, pero pensando también en la economía. Para hacer esta dosificación hay que tener en cuenta lo que a nosotros nos interesa. Realmente es el tipo de pieza o el molde que vayamos a emplear, que eso nos fijará la consistencia, el tipo de compactación, las resistencias iniciales y finales que necesitamos, el ambiente expuesto al que va a estar sometido y el tipo de piezas, la densidad de armadura, la relación superficie-volumen, etc. Para la ayuda de estas dosificaciones se pueden emplear diferentes normas, o sea, la ácido 211, el DIN, la RNL, y también hay programas disponibles en Internet como servicios externos que al final te sirven de ayuda y de orientación muy beneficiosa para conseguir una dosificación adecuada. Los criterios generales al final es fijar una relación agua-cemento en función de las resistencias finales que queremos, fijar un tamaño máximo de áridos según norma, evidentemente, y según lo que nos interese, y calcular la combinación en base a una curva dada y establecer los volúmenes de pasta y agregados en base a una curva de referencia. Pero hay más factores. Evidentemente, ya lo hemos comentado antes, la compatibilidad de cemento y aditivo es fundamental. Los áridos disponibles, la superficie de la pieza. En fin, en definitiva, es imprescindible verificar los diseños, tanto los hagamos con una hoja Excel o con los programas que tengamos disponibles en Internet. Es necesario hacer ensayos. Bueno, aquí tenemos una diapositiva que realmente refleja muy bien todo lo que estamos hablando, o sea, las materias primas, tenemos una combinación correcta, vamos a conseguir un concreto especificado, un hormigón especificado, según trabajabilidad, resistencia, vamos a cumplir unos principios científicos y técnicos, normativos, evidentemente, pero aquí al lado, aquí a la derecha tenemos un sitio que es importante. Principios empíricos, arte. Claro, esto es experiencia. ¿Por qué? Porque diferentes tipos de piezas necesitan diferentes tipos de hormigones. Y esto, conseguir uno específicamente es complicado. La experiencia es fundamental en esto. Bueno, programas de ayuda a la preparación de dosificaciones. Hay varios. Uno muy extendido y conocido está el Comanalcon, es muy reconocido, con módulos configurables, integrados, con gestión integral de la fábrica, de completos realmente. Yo particularmente utilizo el Concrete Quality porque, digamos, el entorno que me aporta y los datos que me permite controlar, pues son favorables. La verdad es que es un entorno muy amigable y evidentemente puedes tener un control de todas las plantas con una misma aplicación, disponiendo toda esa información en Internet, en cualquier sitio y en tiempo real. Bueno, este sería otra pantalla del mismo programa, con lo cual ahí teníamos una dosificación, como presenta la dosificación estimada, pero
Ya lo hemos dicho, esto es una estimación de lo que el programa sugiere en función de granulometrías y de otras propiedades. Pero al final, la compatibilidad del cemento con nuestro propio aditivo, eso no te lo da ningún programa hoy por hoy. Eso se basa en la experiencia, en las pruebas, en los ensayos, tanto de pasta como de hormigón. Y es inevitable tener que ir a hacer ensayos. Pero luego hay algo más, o sea, no solo están las granulometrías, hay dos factores muy importantes desde mi punto de vista. Aquí lo podemos ver, el módulo de elasticidad, de los áridos y el módulo de elasticidad del hormigón o de nuestra pasta. A ver, evidentemente, si tenemos un módulo de elasticidad de nuestra pasta de 390.000 y tenemos unos áridos como un Gabro o una Diabasa con unos módulos de elasticidad de 860.000, evidentemente cuando tengamos estas dos fases y hagamos una compresión, los dos materiales se van a comportar mecánicamente diferente. Es decir, uno se va a deformar más que otro. Esas deformaciones diferenciales van a provocar microfisuras y esas microfisuras van a hacer que ese hormigón se debilite prematuramente. Es decir, tenemos que buscar una homogeneidad de módulos de deformación o bien disminuir tamaños. Es decir, por eso decíamos que los tamaños de los áridos, evidentemente, hay que tener cuidado. Es importante que el tamaño máximo del árido sea adecuado a los módulos de deformación de las pastas que vayamos a emplear, para que las deformaciones relativas se minimicen. Otro punto importante es la ITC, la zona de transición interfacial, que es un punto débil que existe entre la pasta y el árido. Es importante esa zona muy pequeña, pero que al final en las probetas se manifiesta de una forma radical, si no se ha conseguido bien. Hay que observar las roturas de las probetas, porque a veces se observan despegues prematuros de pasta de los áridos, incluso con áridos con una rugosidad superficial elevada, pero realmente no se ve que no han trabajado bien. Y claro, ¿por qué no han trabajado bien? Eso hay que analizarlo claramente. Esta sería una representación de lo que ocurre en la zona interfacial. Y esta sería un esquema más claro. A ver, la zona de contacto estamos hablando de 10 a 100 micras, o sea, es una cantidad, es una extracción muy pequeña, pero suficientemente para que ocurran procesos químicos importantes donde se producen migraciones de elementos. Es decir, si el árido, por el motivo que sea, sucede que expulsa agua o que todo el agua que está en esa capa superficial no queda bien en el seno de la pasta, va a producir una debilidad en esa zona. Y esa zona es la que va a producir despegues. Es decir, áridos que son relativamente hidrófobos, es decir, sílices, que inicialmente absorben agua, pero después la ceden, hay que tener cuidado porque pueden producir debilitamiento prematuro de esos hormigones, a pesar de que sean unos áridos muy buenos y muy adecuados para este objetivo. Es un punto a tener muy en cuenta. Bueno, aquí aparecería una fisura entre un agregado y la pasta de cemento. Y finalmente, bueno, aquí tenemos una representación de qué es lo que estamos buscando. Realmente esto es lo que estamos buscando. Estamos buscando roturas explosivas sin despegue de partes ni áridos, que trabajen todo en su conjunto y que tanto la pasta como el árido trabajen homogéneamente. Bueno, pasamos a la parte de ejecución, de dosificación y mezcla.
Bueno, es una parte que normalmente no se le da excesiva importancia, porque digamos que es la zona dura es el hardware del hormigón, ¿no? Bueno, instalación de almacenamiento de materiales. Tienen que estar protegidos de las inclemencias del tiempo. Esto que parece tan sencillo, a veces es complicadísimo de conseguir. Es decir, no, a ver, nos podemos encontrar instalaciones de centrales de hormigón en zonas húmedas que los áridos están perfectamente al aire y zonas zonas desérticas que los hilos están sometidos, los hilos, incluso los áridos, están sometidos al sol inclemente con temperaturas de 50 grados. Si estamos hablando de un árido basáltico de un color negro con una radiación solar tremenda, evidentemente la temperatura que alcanzan esos áridos es impresionante. Claro, todo eso no va a favorecer en nada el conseguir un hormigón de altas resistencias. La contaminación por polvo, bueno, es algo que también es algo sorprendente. O sea, tenemos que tener los materiales totalmente almacenados en una situación que se conserven exactamente igual que los queremos, tal como los hemos visto en la planta de tratamiento de áridos, los hemos visto que estaban bien, estaban limpios, bueno, pues los tenemos que utilizar en esas mismas condiciones. No los podemos dejar en una campa para que se llenen de polvo, porque el trasiego de camiones va dejando el polvo encima de los áridos. Bueno, dosificaciones. Hay que verificar que los dosificadores se hacen por peso y cuando se hacen por peso, pero además que haya una baja tolerancia a la imprecisión, es decir, que tengamos muy buena precisión y si no conseguimos esa precisión, que se desarrollen alarmas, que nos digan qué es lo que está fallando, pero lo que necesitamos es tener precisión en lo que nosotros vamos a dosificar. Sistemas redundantes de pesada en materiales críticos y para mí materiales críticos son cemento y aditivos, es decir, tenemos que tener una seguridad completa de que estamos dosificando lo que realmente queremos. Corrección de las humedades automáticas por sondas precisas, evidentemente. Los áridos, principalmente la arena, tiene que tener una corrección muy buena. Supervisión mediante escala. Control de la rheología del hormigón mediante consumo de potencia. Tiene que haber una calibración, un mantenimiento, un control de la planta. Y tiene que haber un personal capacitado para interpretar esos datos. Tiene que estar formado, evidentemente. Bueno, esta sería una planta de dosificación moderna. Los hilos de áridos están en altura, están conservados, los hilos de cemento, su hilo de filler también, su planta y su dosificación de control. Pero bueno, luego hay cosas que a veces sorprenden, o sea que realmente alguien ha hecho una inversión tremenda para tener esto, pero resulta que el sistema de control que a veces te encuentras, pues puede ser eso. Entonces, evidentemente, con esto no conseguimos calidad. Esto es un caso real, o sea, es una central con un control que evidentemente no se puede admitir. Aquí cualquier problema eléctrico-electrónico que haya, evidentemente va a ser insalvable de corregir en un mínimo tiempo posible. Evidentemente tenemos que ir a algo así, ¿no? Pero aún así, aún yendo a cuadros de control, yo les invito a que en sus instalaciones hablan los cuadros de control de las centrales hormigoneras y les echen un vistazo y verifiquen a ver qué es lo que hay. Y seguro que encontrarán diferencia. Igual que esto, aquí seguro que encontrarán alguna diferencia. Claro, en el cuadro de la izquierda, según estamos mirando, ahí estamos viendo un sistema, bueno, ya digamos que para mí ya antiguo, compuesto de tarjetas electrónicas y de relés. En el cuadro de la derecha estamos viendo un cuadro con sistemas automáticos de control, con autómatas programables, que te permite una flexibilidad de desarrollo y de programación muy elevada. No son iguales, parecen lo mismo, pero no son iguales, créanme, son muy diferentes. Bueno, aquí
tenemos un pupitre de desarrollo de una central hormigonera para hacer hormigón de alta resistencia. O sea, pero claro, es un pupitre, no tenemos un ordenador. No tenemos... el ordenador está en las oficinas. Porque si... A ver, las centrales hormigoneras tienen se mueven en un ambiente muy duro, difícil de trabajo, humedad, ruido, polvo, ya se pueden imaginar, cortes de corriente. A ver, si tenemos un ordenador normal, doméstico, para controlar una central de hormigón, a ver, lo podemos emplear, pero evidentemente las probabilidades de que nos dé algún susto cuando estamos hormigonando un elemento de grandes dimensiones con un hormigón de alta resistencia es muy elevado y eso no es nada agradable. Hay que ir a sistemas muy robustos, muy fuertes, que soportan los ambientes agresivos y que sean susceptibles de poderse manipular de una forma adecuada. Pongo este ejemplo porque es un caso real. Y una cosa muy importante, los operarios de planta, evidentemente todos tenemos mucha confianza y trabajamos muy bien con ellos, pero evidentemente cuando un responsable deja una fórmula establecida en una central hormigonera y cualquiera puede modificarla, aunque sea ligeramente, ojo que se está cometiendo un error muy grave. Por eso aconsejo tener limitadas el acceso a modificar las fórmulas. Tener limitados las variables de la central, las variables de dosificación. Realmente el hormiguero tiene que tener unos grados de libertad pequeños, muy pequeños. Y eso solo se consigue con una automatización y unos equipos apropiados y robustos. Evidentemente, tiene que haber un responsable de calidad y tiene que tener su supervisión con los datos que se van obteniendo para poder resolver los problemas. Y tiene que haber una actualización de las dosificaciones y, por supuesto, una calibración y un mantenimiento adecuado. Bueno, esta sería una planta de una central, el sinóptico de una planta de central hormigonera. Este sería el registro de las amasadas, con algunas amasadas que han superado la relación agua-cemento. Aquí tenemos un diagrama de cómo va la plasticidad del hormigón dentro de una amasada, con lo cual podemos analizar qué es lo que ha sucedido en la ejecución de esa amasada. Aquí tenemos un registro. Esto, claro, esto no lo ve el hormigonero en su planta, esto lo ve el responsable de calidad en la oficina, con todos los datos que están acumulados en su ordenador, que evidentemente se han grabado y están seguros. El ordenador puede fallar, pero los datos están ahí. En su momento los utilizará. Aquí aparece el registro de modificación en los programas, pero claro, ¿modificados por quién? Por él, no por nadie de la planta. Los ha modificado él y han quedado registrados y él lo sabe. Aquí hay parámetros importantes donde aparecen tolerancias para la dosificación, las humedades de los áridos, las venas de caída de los diferentes productos. En fin, tolerancias para dar las alarmas, lo que hemos comentado antes. Tenemos que tener baja tolerancia a imprecisiones. Cuanto menos imprecisiones tengamos, más seguridad vamos a tener de que lo que estamos dosificando es correcto a lo que nosotros queremos. Redundantes, es decir, hay dos sistemas de medición que nos van diciendo que el redundante de cemento no puede diferenciarse en 10 kilos. O sea, si nosotros estamos dosificando 800 kilos de cemento para 2 metros cúbicos, si una báscula nos da 800 y la otra 820, nos va a parar el sistema porque está diciendo que algo está fallando. Alarmas. Bueno, estas son las amasaduras, una amasadura idónea para un hormigón de alta resistencia, es una amasadura orbital, donde aquí se produce un efecto de mezclado y de energía de mezcla y de esfuerzos cortantes muy elevados, que eso al final se traduce en una mejor eficacia del mezclado. Estas también son adecuadas, lo único que para hormigón autocompactante quizás se nota un efecto de centrifugación que no ayuda a una buena mezcla, pero bueno, no dejan de ser idóneas.
Para mí estas se utilizan mucho en hormigón preparado, pero para hormigones de alta resistencia yo no las diría que son las más aconsejables, dado que se produce una mayor incorporación de aire en el propio hormigón, aunque son muy rápidas y están muy utilizadas en el mercado. Por último, unos medios para colocación de ese hormigón que hemos preparado y que hemos asegurado, unos medios útiles y adecuados para poder colocarlos en su molde correspondiente. Bueno, vamos al curado, vamos a pasar muy rápido con el tema del curado, aunque realmente es un tema a tener en cuenta. Aquí tenemos que producir unas reacciones de hidratación con el agua que hemos añadido. El curado natural realmente consiste en el desarrollo de los productos de hidratación del cemento mediante el agua del hormigón en condiciones ambientales, ese sería el natural, y el curado térmico es cuando aportamos por cualquier medio que nosotros consideremos idóneo una temperatura para incrementar esa temperatura en el propio molde. El curado térmico se puede efectuar mediante el calor propio de la hidratación del cemento, mediante la conducción del calor del aire caliente, moldes con serpentines de agua o serpentines de vapor en contacto, vapor a presión atmosférica, etc. Importante, se deben respetar estas reglas. A ver, y sí que tenemos que el incremento de temperatura tiene que estar acotado entre 20 y 30 grados y un punto muy importante es la temperatura máxima. Esta temperatura máxima está convenida que sea 80 grados. Por encima de esos 80 grados hay un riesgo de producir una tringita secundaria que puede dar y aportar algún problema de durabilidad importante, y eso hay que tenerlo en cuenta. Bueno, aquí aparece, estas serían las etapas de hidratación que hemos comentado antes. Evidentemente nosotros solo podemos aportar calor en el momento al final de la etapa 2, que es cuando el propio hormigón está desarrollando su propia energía de activación para la hidratación del silicato tricálcico. Cualquier cosa que hagamos durante la etapa 2 anteriormente, no podemos ganar tiempo, pero probablemente estemos perjudicando las resistencias finales. Y por supuesto, si vamos a la etapa 5, cualquier aporte de calor en la etapa 5 ya no tiene ningún sentido. Por eso es importante determinar mediante ensayos estos puntos de entrada de acción térmica, por así decirlo. Los tiempos de reposo y los tiempos de entrada de energía. Este sería un esquema típico de un calentamiento, de un curado térmico, que hay que respetar. Estas serían las instalaciones que tenemos para producir vamos, aquí se ve pues una nave de producción con vapor. Esto sería vapor con una lona que tapa la pieza que está encurado. Aquí donde pone pista OH, pues realmente es un molde con serpentines de agua caliente adosados en los laterales, y aquí tenemos otro molde que tiene serpentines por abajo y serpentines en el contramolde superior, que es hueco, también tiene intercambiadores de calor por medio de vapor. Entonces son diferentes estrategias para producir los curados térmicos que nosotros consideremos necesarios y convenientes para nuestras piezas. Bueno, el curado térmico está tratado y regulado en las normas europeas, en la EN 13369, que son las reglas comunes para productos prefabricados de hormigón, exactamente en el apartado de hidratación acelerada por tratamiento térmico. Ahí recoge las temperaturas máximas en función del ambiente del producto al que va a estar sometido, e incluso de factores como el contenido de sulfatos y el contenido de alcalinos.
Bueno, a ver, el curado térmico también se puede controlar, se utiliza para controlar el curado térmico, se emplea el concepto de edad de madurez. Para eso se emplea la fórmula esta que está marcada aquí, Nurse-Saul, que no deja de ser más que una integración de temperaturas por tiempo. Eso nosotros controlamos qué resistencias vamos a tener a diferentes incrementos de temperatura por tiempo. Esta sería una instalación típica de un control de unos curados de unas placas alveolares, donde aquí aparecen las temperaturas y las madurez, la edad de madurez que tiene cada pista. Esta sería la consigna de la edad de madurez y las consignas de temperaturas, donde a uno se le diría que mientras está en espera se mantiene a 20 grados, cuando necesita entrar en activación se activa buscando una temperatura 60. Esto hace que se integren estas temperaturas con el tiempo y al final aparezca un valor. En el momento en que se consigue este valor, automáticamente la pista deja de entrar en calefacción. Bueno, saltamos al control de calidad. El control de calidad está claro que está muy controlado en la producción del concreto de prefabricados, está regulado en base al marcado CE, la Euronorma 206 y las legislaciones nacionales EH08. En la EH08, en el apartado 86.9 para elementos prefabricados, se indica la forma de controlar por medio de lotes mensuales mediante esta fórmula ya por todos conocida. Bueno, aquí tenemos una representación, la campana de Gauss, lo que quiere decir, o sea, el 1,65 es el cuantil del 5%. Aquí no vamos a entrar a hablar más de aquí. Bueno, en esta diapositiva sí que es interesante decir que, bueno, aquí está el concepto de dispersión. El concepto de dispersión es importante. ¿Por qué? Nosotros lo que queremos obtener es un hormigón de alta resistencia, pero que además sea económico. Es decir, tenemos que conseguir unas resistencias adecuadas para nuestro proceso, pero no tenemos que superarlas excesivamente por problemas o por imprecisiones que tengamos en nuestro sistema. Aquí en el gráfico podemos ver que si el coeficiente de variación pasamos de un 10% a un 20%, un hormigón, por ejemplo, de 20 megapascales, necesitaríamos obtener una resistencia objetivo, una resistencia media, desde 23 a 27. Es decir, todo ese exceso de resistencia que vamos a conseguir, bueno, lo podemos ver en un ejemplo en hormigón de alta resistencia, o sea, 60 megapascales, pasaríamos con una desviación típica de 5, pasaríamos a tener que buscar una resistencia media de 68. Si tenemos una dispersión el doble, pasaríamos a tener que buscar una resistencia media de 77. Y créanme, conseguir estas resistencias, este salto de 68 a 77, que parece que no es mucho, cuando estamos hablando de hormigones es considerable. Estamos hablando de resistencias medias. En definitiva, lo que queremos es esto, tener acotadas nuestras causas comunes para tener nuestro proceso bajo control. Es decir, que estos límites estén dentro del cuantil del 95%. Tenemos que evitar esto, tenemos que evitar que haya causas especiales, es decir, variaciones que provocan que nuestra campana de Gauss por nuestras imprecisiones se desplacen fuera del límite de especificaciones. Claro, eso hace falta tener bastante métodos para poder evitarlo. Pero, les digo, o sea, un cambio de clinker en una molienda de cemento puede provocar un cambio de estas prestaciones rapidísimamente. Un cambio de árido, un cambio de aditivo no previsto,
Bueno, realmente en el control de calidad estábamos viendo que es un control por lotes, pero claro, este control por lotes es más bien un cumplimiento de especificación, no es un control de proceso. O sea, yo solo con el control por lotes no me quedaría tranquilo. Yo necesitaría un control continuo, sensible, y fuese predictivo, es decir, que me dijese que si voy a conseguir unos resultados adecuados. Para eso hay un sistema muy apto y muy adecuado que se llama QSUM, que es el Multiple Sum, que es un sistema estadístico basado en la obtención de resistencia, o sea, comparar los valores obtenidos con el valor objetivo que queremos obtener y la diferencia sumarla algebraicamente. Podemos ver un gráfico. Bueno, realmente lo que vamos a hacer es nosotros tener resistencias a 7 días, ver los resultados que vamos a obtener y predecir si con esa resistencia a 7 días vamos a estar bien a 22. Entonces, aquí tenemos un gráfico, esta sería nuestra campana de Gauss habitual de un proceso. Bueno, aquí no podríamos decir si estamos dando en el clavo o no con esta dispersión. Pero si representásemos las diferencias entre el valor obtenido y el valor objetivo, y esa diferencia las vamos sumando, nos va a aparecer un gráfico de este tipo. Si al final resulta que nos sale una curva que se va sumando hacia arriba, evidentemente estamos consiguiendo más resistencia de la que queremos y nos predice hasta en qué momento lo hemos conseguido. Realmente, a ver, esto lo estoy dando muy rápido, evidentemente esto da para hacer una sesión completa que pues en algún momento pues seguramente pues podríamos dar. Pero créanme, es un sistema muy sensible y que aporta información del proceso. Hay otro aspecto muy importante, el control de calidad de los ensayos. A ver, estamos hablando de control de calidad de procesos, pero uno de los procesos más importantes que tenemos en una planta de prefabricados es saber que nuestro laboratorio es preciso y es correcto. Porque en base a lo que nosotros obtengamos en el laboratorio, vamos a hacer unas correcciones. Si nuestro laboratorio es impreciso por el motivo que sea, vamos a tomar decisiones erróneas. Y esas decisiones erróneas son costosas. Entonces, tenemos que evaluar nuestro sistema de calidad de nuestro propio laboratorio y nuestro sistema de control de ensayos. En la EHE ya hay un apunte donde ahí pues básicamente se dice cuáles son los resultados válidos y los no válidos. Pero creo que es necesario seguir algo más. En la ACI 214 aparece ahí un apartado muy interesante para poder evaluar estos cometidos. Y por último vamos a entrar, nombrar un poquito control de calidad, la normativa, lo que es el control del hormigón de prefabricado. ¿En qué se basa? Se basa en un control de producción, en un autocontrol, el sistema de control de producción. Un control de producción verificado por tercera parte independiente, es el marcado CE. Un certificado de producto también por organismo notificado externo, sería un completar o digamos, validar que estamos haciendo un hormigón con cumplimiento de la EH08 y una marca voluntaria de calidad. El distintivo voluntario de calidad oficialmente reconocido, el DOR, ese sería un punto que aportaría unas garantías mayores y podemos verlo en este gráfico lo que conseguiríamos. O sea, realmente si estamos con un producto con marcado C, el coeficiente de minoración del hormigón y el del acero, pues serían estos valores, 1,70, 1,15. Si estamos haciendo un hormigón para un elemento prefabricado conforme a la EH008, está claro que vamos a conseguir unos coeficientes 1,50, 1,15, más favorables que los anteriores, y
si al final estamos utilizando a un esquema de aseguramiento de calidad con distintivo de calidad, nos podrían bonificar con unos coeficientes 1,35. Este sería un esquema de trabajo que, bueno, más o menos se está implantando bueno, y veremos cómo evoluciona. Bueno, y por último ya terminamos. Para mí la última frase importante de recordar que la calidad no es un fruto de la suerte, es el resultado de un trabajo inteligente. A veces esta frase se ha expresado, pero evidentemente conseguir la calidad no es casualidad. Pues nada más, le agradezco su atención. Muchas gracias, Jesús. Bueno, pues vamos a pasar ahora a lo que es la fase de preguntas. Supongo que alguno de vosotros que estáis conectados tenéis alguna pregunta. Para ello, veis que hay una mano en el programa. Bueno, pues es para pedir la vez, ¿de acuerdo? Entonces, al pulsarla, pues yo desde aquí os doy la vez, ¿de acuerdo? Comentaros antes de la fase de preguntas, que bueno, que antes no lo hemos comentado, pero bueno, este webinar, bueno, se ha enmarcado dentro de lo que son los encuentros técnicos que organiza conjuntamente Andefe y Estructuralia, ¿de acuerdo? Esto es como un complemento didáctico a lo que es la Maestría Internacional de Prefabricados, ¿vale? Soluciones constructivas con prefabricado de hormigón. Y bueno, comentaros también, no sé si lo sabéis, pero Jesús del Val es profesor colaborador nuestro, bueno, de lo que es la maestría. Y bueno, pues tenéis más información en la página capacitacionprefabricados.com. Pero bueno, eso si queréis, luego al final os comento un poco más en qué consiste. ¿De acuerdo? Entonces, empezamos la ronda de preguntas. Si tenéis alguna pregunta para Jesús, lo podéis hacer ahora mismo. También podéis lanzar preguntas por el chat si queréis. Bueno, si no hay ninguna pregunta, pues sí, comentaros también que esta videoconferencia se ha grabado, ¿de acuerdo? Y bueno, pues si alguien, si conocéis a alguien que se quería apuntar y por algún motivo no se pudo apuntar, se la podéis pasar. Nosotros la enviaremos para editarla y estará, supongo que en 2 o 3 días, ¿de acuerdo? Para que la tengáis todos vosotros. Entonces, no sé si Alejandro, teníamos algún problemilla antes con el micro de Alejandro, no sé si ahora nos escucha Alejandro, y si no nos puede hablar, pues bueno, pues a no ser que Jesús tenga algo más que comentar, pues damos por finalizada la maestría. Vale, sí, yo creo que es el webinar. Me dice Alejandro por el chat que no se le escucha, no, por algún problema en el micro que no se escucha. ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces, pues muchas gracias, Jesús. En principio, hemos visto que no hay ninguna pregunta, así que lo dicho, damos por finalizado el webinar y en breve llegarán las preguntas. Y en breve, pues sí, nos podéis hacer llegar cualquier tipo de pregunta que queráis al correo de Jesús. Jesús, nos están pidiendo por el chat si puedes poner la última diapositiva donde sale tu contacto. A ver. Ahora. Ahí. Ahora sí se ve. Ahora sí se ve. ¿Ahí? La última. Ahí, ¿Se ve? ahí. Sí, se ve. De acuerdo, pues ahí tenéis el correo electrónico de Jesús. Cualquier consulta, pues se la puede atender. ¿De acuerdo? Y bueno, pues básicamente lo que os comentaba antes, en la web de capacitacionprefabricados.com tenéis más información de lo que es bueno, pues la maestría que tenemos en conjunto con Andefe y bueno, pues hay diferentes cursos que la componen, ¿de acuerdo? Que si estáis en el sector, pues os puede interesar. Os puede interesar muchísimo. De acuerdo, también me gustaría destacar la larga experiencia en Latinoamérica. Y bueno, pues me está comentando algo Alejandro. Vale, perfecto, era básicamente eso, que cualquier consulta a Jesús pues la puede contestar por el correo. ¿De acuerdo?
Pues muchas gracias a todos y damos por finalizada el webinar. ¿De acuerdo? Muy bien. De acuerdo. Dios. Un Saludos a todos. saludo a todos. Hasta luego. Gracias.